Nuestra presentación tiene dos partes. Primero yo, como directora de Recursos Humanos, voy a hablar en términos muy generales de cómo enfocarse al mercado de trabajo en general, y Mireia, como directora de Servicios Profesionales, os va a contar en concreto las distintas alternativas que se ofrecen en concreto en Markenovi para una persona con perfil óptico optometrista. Lo primero, como sabéis, para llegar al mercado de trabajo es elaborar un currículum vitae. Y es algo que cuando llevas unos años de experiencia parece como evidente, pero es verdad que al terminar la carrera, al terminar los estudios, mucha gente no sabe cómo empezar. Entonces lo voy a contar de una manera muy sencilla y quizá muy básica, porque ya sé que habéis estado en otros seminarios. Pero es fundamental que el currículum sea visual. Es decir, los reclutadores, y seguramente Estefanía también lo pueda corroborar, cuando tenemos una candidatura o tenemos una serie de vacantes, recibimos muchísimos currículums y no interesa que tengan muchas páginas, interesa que encontremos la información que estamos buscando. Entonces, mi recomendación es máximo una página, además de visual, estéticamente, a medida que tengáis más experiencia profesional, que lo ordenéis de manera cronológica inversa, es decir, lo más actual al principio. La foto profesional es opcional, pero subrayo lo de que sea una foto profesional. Es decir, si aplicamos a un puesto de óptico optometrista en un establecimiento, pues es adecuada una foto con bata. Habitualmente aparecen o no, pero, o sea, quiero decir, puede ser adecuado, o si queremos un perfil más comercial, pues igual otro tipo de vestimenta, pero no aprovechéis una foto de otro contexto para el currículum porque se nota, ¿vale? Pero ya digo que la foto es opcional. En cuanto al contenido, ¿vale? Es importante que la información del currículum sea información relevante, es decir, a veces, por ejemplo, el tema de las aficiones, no es necesario ponerlas, pero si las ponemos, lo de me gustaría el cine es que no aporta nada. Tener en cuenta que cuanto menos información pongáis en el currículum, más se ve la importante, ¿vale? Poner solo la información que aporta. Es fundamental que la información que pongáis sea verdadera, y además si ponéis algo que es falso o que es demasiado exagerado, se va a acabar notando a lo largo del proceso de selección, y que sea concisa, es decir, vamos a reducir la información a lo interesante. Otra cosa que quizás sea evidente, pero yo prefiero insistir, que tengamos atención a la redacción y a la ortografía, porque es fundamental, y de verdad que parece evidente, pero nos encontramos con errores ortográficos y eso ya reduce el interés por esa candidatura. Y añado también lo de personalización en caso necesario, porque también yo me he encontrado, por ejemplo, perfiles de óptico optometrista y añaden en el currículum: mi puesto deseado es un puesto de investigación, y acaban de aplicar a un puesto comercial. Y digo, entonces, no cuadra, ¿vale? Si tenéis distintas alternativas profesionales, personalizar el currículum, pero o omitir esa frase, pero no me digáis para un puesto comercial que queréis ser científicos, porque entonces significa que ese no es vuestro puesto deseado. Perdón. No está de más que pidáis, esto es una recomendación, a cualquier persona de confianza que tenga experiencia en el tema de selección, etcétera, que revise vuestro currículum con ojo crítico, ¿vale? Otra cosa adicional en la información, el email. Como dais los datos de contacto, el móvil del email, que el email sea profesional, es decir, y esto lo voy a decir exagerando, pero existe, mi email no sea mickeymouse.com o alguna cosa de esas, ¿vale? Porque aparecen esas cosas, que está bien que tengáis emails personales, pero para aplicar a una empresa queda raro, ¿vale? Y el currículum debe ser dinámico. El que hagáis hoy no es el que os sirve dentro de 2 o 4 años. No sigáis añadiendo experiencia. Revisar también lo antiguo por si acaso queréis reducirlo, ¿vale? Porque si no, acabamos recibiendo currículums de 3 y 5 páginas, y no exagero. Bien, esto en cuanto al currículum. Lo siguiente sería cómo hacer llegar mi candidatura al puesto deseado.
Pues hay distintas fuentes y aquí ya las hemos comentado, las ha comentado Julie y luego también Estefanía ha comentado también las distintas formas de acceder, por ejemplo, a su empresa. Yo añadiría, por ejemplo, portales de empleo, obviamente la facultad, bueno, primero quería decir portales de empleo en general y luego bases de datos de principales ETTs. Porque muchas veces las ETTs, mencionan por ejemplo Randstad o Adecco, pero existen muchas otras, tienen bases de datos muy potentes de candidatos que las utilizan no solamente para una vacante temporal, que también está bien porque sabéis que a veces es la manera de introduciros en una empresa y luego acabáis quedándoos porque el puesto se hace permanente, pero también muchas veces las ETTs tienen distintas unidades de negocio y una de ellas es la rama profesional que busca perfiles de una manera más permanente y cualificados, pero utilizan la misma base de datos. Os podéis registrar en esas bases de datos porque ese para ellos es su fuente de selección también. La siguiente manera de acceder a puestos de trabajo son las bolsas de trabajo, la de la facultad en vuestro caso o colegios profesionales. En el caso del colegio profesional, sé que es por provincias, entonces pues en la zona en la que queráis acceder al empleo. Y luego también muchas veces nos enteramos de vacantes a través de referencias, de colegas o de amigos. Lo que es importante es que no se trata de circular vuestro currículum de manera descontrolada, ¿vale? Solo enviadlo para aplicar a una vacante específica. No se trata de enviarlo porque en el momento que tú envías tu currículum dejas de tener control sobre él y se queda obsoleto. Podéis seguir evolucionando, pero ese currículum ya lo habéis enviado. Enviadlo cuando haya una vacante concreta. Luego también una cosa importante en el mundo profesional es el perfil de LinkedIn. LinkedIn, obviamente, como sabéis, es una red social, pero es una red social que no funciona exactamente igual que otras. Entonces, nuestras recomendaciones en LinkedIn es, si partís de cero y no tenéis perfil en LinkedIn, primero podéis ver otros perfiles similares al vuestro, en vuestro sector. Y entonces os situáis en el tipo de información que ponen los demás, etcétera. Se puede acceder a otros perfiles, no es como otras redes sociales que solamente cuando estáis conectados. La formación, la experiencia y los idiomas son importantes, pero siempre conciso, no se trata de un segundo currículum vitae, ¿vale? Simplemente limitaros pues al puesto y un poquito más. La foto sí que es necesaria en LinkedIn, queda raro cuando los perfiles no tienen foto, pero subrayo lo de profesional, ¿vale? Y veréis fotos que se ve que son de otro contexto y queda raro. En cuanto, si queréis posicionaros en LinkedIn, lo adecuado es que sigáis a las empresas relevantes para vosotros, empresas del sector, pueden ser grandes empresas como la Anaflelu, pueden ser laboratorios como nosotros y otras muchas que conocéis. Está bien estar conectados con colegas del sector y a la hora de interactuar, nuestra recomendación es limitaros siempre a temas profesionales, veréis de todo, pero esta es la recomendación nuestra, y luego siempre a la hora de recomendar posts, etcétera, hacedlo con prudencia porque al contrario que en otras redes sociales, cualquier like lo ve toda vuestra red. Si tenéis 1000 contactos, lo ven. Entonces queda un poco, satura bastante cuando hay personas que den a like a cada post que ven, ¿vale? Es una recomendación, pero es importante estar en LinkedIn. Lo siguiente que queremos comentaros es en general cómo trabajar vuestra marca personal. A nivel de empresa se habla mucho de la marca de empresa y muchas empresas simplemente por su marca ya vale mucho más, todo el mundo quiere trabajar en ellas, etc. A nivel de personas, de profesionales, también existe lo que se llama la marca personal. Entonces decimos, igual que en las empresas, la marca es lo que las empresas venden, pero la reputación es lo que las personas le compran, pues lo mismo pasa con las personas a nivel profesional. La reputación profesional os la vais a construir vosotros y así construiréis vuestra marca personal. Y resumiendo mucho, la marca es lo que los demás dicen de vosotros cuando no estáis delante.
¿Cómo se construye una marca personal? Es siendo siempre profesional en todos los ámbitos, en el día a día, en el desarrollo profesional permanente que tanto Julie como Estefanía han comentado, a nivel de competencias, de innovación, las nuevas tecnologías, reforzar idiomas. Es muy importante que sigáis creciendo profesionalmente porque os esperan por delante más de 40 años de vida profesional y evolucionaréis muchísimo en vuestra carrera en puestos que ahora mismo no imagináis. Y obviamente la marca personal también se construye desde el punto de vista digital y vuestra huella digital en redes sociales, etc. Lo siguiente que por mi parte quiero comentar y lo último es la entrevista. ¿Cómo superar con éxito la entrevista? Lo primero de todo, si hemos aplicado a un puesto o bien nos han referenciado, pero en cualquier caso nos llaman para una entrevista, es fundamental que estéis bien informados sobre la empresa y sobre el puesto. Esto, insisto, puede parecer muy evidente, pero luego la realidad es que muchos candidatos llevan a la entrevista sin estar bien informados, sin conocer, en nuestro caso, hablo en nuestro caso concreto, sin conocer nuestros productos, los últimos productos que hemos sacado, dónde estamos posicionados. A ver, hoy en día, con las herramientas tecnológicas que hay, web, etcétera, esto no es perdonable, digamos, que no conozcas la empresa en la que estás haciendo una entrevista. Tanto Julie como Estefanía han hablado de competencias. Eso yo lo uno a ensayar las preguntas clave y cómo explicar vuestra trayectoria profesional. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo podéis trasladar vuestras competencias en el contexto de la entrevista? Explicad con vuestras palabras cómo os habéis enfrentado a cualquier tipo de experiencia, a cualquier tipo de situación difícil o retos que os habéis encontrado, y ahí es como reflejaréis las competencias que tenéis. Durante la entrevista, de verdad, son cosas básicas, pero prefiero decirlas, es muy importante la buena presentación, la puntualidad, la naturalidad. Sabemos que no nos podemos sentir naturales porque nos sentimos examinados, pero aquí os quiero decir una cosa, recordad que lo que buscamos en las empresas, lo que buscamos los reclutadores, no es poner en evidencia al candidato, a la persona que entrevistamos, es buscar simplemente a la persona adecuada para el puesto indicado. Es decir, queremos hacer bien nuestro trabajo, no pretendemos poneros en ningún apuro, ¿vale? Entonces, esa naturalidad ayuda a conocer a la persona y saber si es la adecuada para ese puesto. Y también subrayo la honestidad, ¿vale? En las entrevistas se ve cuando una persona, podemos equivocarnos, pero se ve cuando una persona al final no está contando toda la verdad entonces sed honestos en la entrevista. Y a continuación, después de la entrevista, muchas veces pasa tiempo y no sabemos nada. Podéis hacer un seguimiento de ese proceso. Si os han contactado para una entrevista, digamos que tenéis derecho a saber qué ha pasado de ese proceso. Pero yo digo un seguimiento sereno. Tampoco se trata de abrumar al reclutador porque además de ese proceso seguro tiene muchísimas otras cosas y otras responsabilidades y a veces no tiene la oportunidad de priorizar ese proceso de selección y se ralentiza por distintos motivos. Pero sí que podéis hacer un seguimiento. Y finalmente, si no sois la persona elegida para ese proceso en concreto, no os frustréis, no os desaniméis. Tomadlo como un aprendizaje, ¿vale? Que os prepara para el siguiente proceso. Hasta aquí es la parte general para un proceso de selección, para llegar al puesto deseado. Ahora Mireia os va a explicar más en detalle quiénes somos y las distintas salidas profesionales en Markenovi. Hola a todos. Y bueno, pues yo voy a presentaros un poco también quién es Markenovi. Posiblemente muchos de vosotros pues ya lo conocéis o habéis oído hablar de Markenovi, o espero que al menos en las prácticas de la universidad pues hayáis puesto alguna lente de contacto de Markenovi. Markenovi es una empresa española que muchas veces, pues por el nombre, pues a veces pensáis pues que somos de Reino Unido, Alemania, a veces nos han dicho pues de América, ¿no?
nos han dicho pues, que podemos ser de diferentes países, pero normalmente no suelen adivinar que somos una empresa española con sede en Madrid, en Majadahonda. Tenemos más de 25 años de experiencia, ¿vale? También estamos de aniversario, en este caso no 50 como, como Afelú, pero bueno, sí la mitad, 25. Y somos especialistas en lentes de contacto individualizadas, es decir, trabajamos lente de contacto una por una. Las fabricamos de manera personalizada a las características y necesidades de cada uno de sus pacientes. Nosotros mismos podemos diseñar esos materiales. De hecho, tenemos el departamento de I+D que investiga pues, en nuevos materiales y también investiga en nuevos diseños. Esto también es muy importante porque no todas las empresas de lentes de contacto tienen su departamento de I+D aquí en España. ¿Vale? De hecho, no solamente pues, en lentes de contacto, sino a nivel ya de cualquier tipo de empresa, normalmente el departamento I+D a veces no lo tienen aquí, lo tienen desplazados a otros países. Al final, lo que busca Markenovi o lo que, bueno, el dueño de Markenovi, la idea de fundar, ¿no? Markenovi es que todo el mundo tiene derecho a poder ver bien con una lente de contacto, independientemente, pues, de sus características, ¿no? Independientemente de que tenga una córnea más grande, más pequeña, una potencia más elevada o menos potencia o simplemente, pues, necesito una lente multifocal tórica. Así que un poco el lema sería pues que todos los pacientes puedan ser usuarios de lente de contacto si así lo desean. Dentro de Markenovi, como estaba comentando mi compañera Cristina, pues bueno, en la mayoría de departamentos está presente el óptico optometrista y como os decía, pues bueno, tenéis el departamento de I+D, donde la mayoría pues son ópticos optometristas. De hecho, la directora es una optometrista. Tenéis también el departamento de servicios profesionales, en el cual pues estoy yo y también soy óptica optometrista. De hecho, he estudiado aquí en esta universidad, en la UPC. Así que me acuerdo mucho de cuando terminé la carrera, que ya hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero ya hace unos años. Y bueno, fijaros, pues al final estoy trabajando aquí en el departamento de servicios profesionales de Markenovi y además también pues ayudo al departamento de marketing, que sería posiblemente la siguiente burbuja que veis aquí, ¿vale? También tenemos en el departamento de marketing y al igual que en Alana Felú, tenemos ópticos optometristas. Es muy importante el punto de vista dentro de marketing de un optometrista, porque al final la forma de trabajar y las necesidades van a ser diferentes. Si la persona tiene una visión optométrica, es decir, es profesional de la visión o no, pueden tener puntos de vista muy diferentes. Por eso es importante pues también incorporar esta figura en el departamento de marketing. También tenemos en el departamento de calidad ópticos optometristas y bueno, en este caso también la directora es una óptica optometrista. Tenemos el departamento de ventas. La mayoría no, todos los comerciales de Markenovi son ópticos optometristas y el director comercial también es óptico optometrista y de hecho también ha estudiado aquí en esta universidad. Y después tendríamos el departamento de Customer Care, que sería pues el departamento técnico. Tenemos 21 ópticos optometristas y todos ellos hablan más de 3 idiomas, es decir, todos se da por hecho que hablan tanto castellano como inglés y a partir de ahí pues un tercer idioma porque al final pues bueno, Markenovi, si nos conocéis pues trabajamos a nivel europeo, de hecho ya estamos cruzando el charco y necesitamos pues, que todos los ópticos optometristas puedan dar esa atención personalizada a cualquier cliente pues, de toda Europa. Así que si habláis pues, francés, habláis holandés, cualquier otro idioma, pues siempre es bienvenido y muy necesario que a veces pues, cuesta encontrar pues, optometristas y que hablen varios idiomas. ¿Qué es lo que buscamos? Pues bueno, desde el punto de vista ya un poco más pues del departamento, ¿no? Al final pues está el punto de vista de recursos humanos, que es el primer paso para empezar esa entrevista, pero después también pues interviene lo que es el director de cada departamento.
Al final, sí que obviamente el tener, y como ya también Julie estaba comentando, es importante tener pues la carrera, el máster o tener los estudios al puesto al que estamos aplicando, queremos aplicar, pero también valoramos mucho ese soft skills que estaba comentando Julie, ¿no? Pues la buena actitud que tenéis, las ganas de seguir aprendiendo, ¿vale? Que también estaba comentando pues la compañera Estefanía. ¿Vale? Es muy importante que seamos proactivos, que sepamos trabajar en equipo, ¿vale? Al final no es solamente pues el tener unos estudios, sino es también pues no tener ese miedo escénico. Antes cuando Julie pues ha comentado, ¿no? Pues ¿quién quiere ser voluntario? Ha costado que salga un voluntario. ¿Vale? Justamente lo que buscamos es gente con iniciativa, ¿no? Gente proactiva y que tenga ganas de seguir creciendo. Y eso al final, pues al igual que pasa, ¿no? En Alea Felú, al final, pues tener buenos talentos hace crecer también a la compañía. Así que, obviamente, pues a todas las compañías nos interesa tener a esos talentos. Como optometristas, pues bueno, dependiendo del departamento al que queráis pues aplicar esa o al que haya pues ese puesto de trabajo, pues se os va a pedir, por ejemplo, idiomas. En Markenovi, pues al final es una empresa que a pesar de tener sede aquí en España, es una empresa muy europea, por lo que es imprescindible pues que se hable perfectamente tanto inglés como castellano, además de otros idiomas que siempre son no me sale la palabra, valorados. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si queréis aplicar para el departamento de Customer Care, donde todos ellos, pues ya os comentaba, son ópticos optometristas, es muy importante pues tener varios idiomas y la facilidad, no solamente tener nociones del idioma, sino la facilidad de ese lenguaje técnico de optometría en el idioma que se requiere. También, si por ejemplo queréis aplicar a marketing, que antes pues ya os he visto que también hay algún óptico optometrista interesado en marketing, es muy importante pues conocer todo lo que es el marketing, tema de campañas, marketing digital, ¿vale? Pues conocer cómo gestionar una página web, sobre todo análisis también, ¿no? De ese seguimiento en páginas web, redes sociales, cómo funcionan, cómo trabajamos, pensar que también en las redes sociales es muy importante, pues por ejemplo, que el copy lo esté haciendo un óptico optometrista, porque necesitamos un lenguaje dirigido a ópticos optometristas. En ventas, pues también es importante, además de ser ópticos optometristas, que tengáis pues algún estudio relacionado con ventas. Primero, que os guste estar con gente, también Julie lo comentaba, ¿no? Pues a lo mejor habéis trabajado en algún momento en un bar, en una cafetería y os daba vergüenza pues esa interacción con los clientes. Pues bueno, a lo mejor el departamento de ventas no va a ser vuestro fuerte, ¿no? O al contrario, sois personas que os encanta estar en contacto constantemente con los clientes y el tener ese contacto pues, con muchas personas, pues posiblemente el departamento de ventas va a ser una buena opción para vosotros. Obviamente, pues necesitamos que tengáis, pues además de la carrera, algunos estudios relacionados. También, por ejemplo, queréis aplicar más pues, para el departamento de I+D, pues tener nociones de cómo se hace un estudio científico, cómo se hace un estudio clínico, que queréis, por ejemplo, más iros hacia calidad, pues tener muy en cuenta o tener estudios sobre la MDR, ¿no? Pues que ahora está en boca de todos, ¿no? Por el tema sanitario. También, pues, el tema de auditorías. Si tenéis conocimiento de cómo funcionan las auditorías, pues también sería interesante, pues, para el puesto, por ejemplo, de calidad, ¿vale? Al final, lo que vengo a decir es que es muy importante no solamente, pues, centrarnos en lo que sería la optometría, sino abrirnos un poco al tener conocimientos de otras, cualidades. Por ejemplo, la comunicación también es algo muy importante, ¿no? Si queremos estar en el departamento de servicios profesionales y vamos a estar impartiendo pues, formaciones, es muy importante saber comunicar y saber hacer llegar el mensaje que realmente queremos o que quiere la compañía. Sobre los soft skills ya nos ha hablado bastante Julie, así que
voy a pasar un poco por alto esta diapositiva, pero sobre todo pues es muy importante, ¿no? El saber trabajar en equipo, el tener otras cualidades que no solamente pues sean los estudios. Al final, estudiar lo podemos hacer todos, pero esa cualidad de tener actitud, de ser positivo, de trabajar en equipo, de saber trabajar en equipo, que a veces es complicado, o simplemente liderar, ¿no? Si vais a optar pues, a un puesto de director, pues es muy importante saber director y saber liderar y no solamente ser jefe, el conocer y empatizar pues, con tu equipo. ¿Y qué podemos ofrecer? Pues bueno, crecimiento profesional, ¿vale? Sobre todo en Markenovi, algo muy bueno que tenemos es que siempre hay una promoción interna. Siempre que sale un puesto de trabajo, se busca si ese perfil primero está ya dentro de la compañía. Así que podemos entrar o podéis entrar a trabajar dentro de Markenovi y después podéis seguir creciendo dentro de la compañía si pues al final acabáis estudiando más, acabáis pues dedicándoos a otra parte de la optometría y pues surge un puesto que se adecue a vuestras cualidades. Un buen ambiente de trabajo, al final somos una compañía pues que ya somos más de 100 trabajadores, ¿vale? De hecho estamos muy cerquita de los 200, pero aún así es una empresa muy familiar. Aprendizaje, aquí estamos constantemente aprendiendo, pensar que es una empresa bastante joven, por lo tanto, tenemos aún muchos proyectos que desarrollar y estamos constantemente pues aprendiendo, tanto de pues dentro de lo que es ya una compañía como también de nuestros clientes. Al final, lo que nos gusta mucho es tener como diríamos, escuchar, ¿no? Una escucha activa a nuestros clientes. Al final son ellos los que nos demandan esas necesidades de sus pacientes e intentamos nosotros pues ayudarles. Así que al final es un aprendizaje conjunto. Flexibilidad horaria, pues bueno, dependiendo del departamento, pues hay bastante flexibilidad horaria. Ahora mismo estamos la mayoría de nosotros en teletrabajo, así que también, pues bueno, es una forma de trabajar diferente a lo que estáis acostumbrados, a lo mejor, pues en un centro optométrico. Y bueno, nuestras jornadas laborales son de lunes a viernes, a excepción, pues bueno, de algunos días que tenemos esos congresos o eventos, ¿vale? Pero, pues bueno, siempre se agradece pues poder tener esa jornada de lunes a viernes y con esa flexibilidad horaria. Y bueno, si queréis trabajar dentro de Markenovi, es muy importante también pues lo que ha comentado Cristina, ¿no? Mi compañera, el si queréis trabajar dentro de la compañía, estaros muy atentos a nuestras redes sociales, sobre todo LinkedIn, va a ser la primera plataforma donde vamos al final pues a compartir nuestros puestos de trabajo que estamos buscando, ¿vale? Esa oferta laboral, pero también lo compartimos a veces pues, en redes sociales, tanto pues, a lo mejor en Instagram, en Facebook, etcétera, ¿vale? Así que muy importante seguirnos, intentar pues, no enviarnos esos currículums si realmente no hay un puesto en la compañía, ¿vale? Intentar pues, hacer un currículum ya más adecuado pues, a ese puesto que se demande en cada momento. Os dejo aquí, pues bueno, nuestro LinkedIn, ¿vale? Donde pues vais a encontrar toda la información y es donde tendríais que mirar esa información. Tenemos Instagram. En el Food Laboral también colgamos, de hecho tenemos una ahora mismo colgada para el departamento de marketing. Y también pues en los colegios oficiales, ¿no? Pues muestro aquí el de Cataluña, pero bueno, también tenéis el colegio nacional, ¿vale? Aquí pues va a depender en este caso, nosotros mismos sí que colgamos tanto en uno como en otro las ofertas, pero pues lo que estaba antes comentando, ¿no, Cristina? Si queréis optar pues a una óptica en una comunidad en concreto, pues obviamente tendríais que poneros en contacto en ese colegio de optometristas. Y por mi parte, nada más, daros las gracias y ahora sería el turno de preguntas tanto para Cristina como para mí. Creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Al menos no me ha saltado Hola, el buenas. chat. ¿Se me escucha? Hola, sí, se Sí, te escucha. Anca. En cuanto a las prácticas, la gente que quiere realizar sus prácticas externas con vuestra compañía, en el currículum tiene que fijarlo, que especificarlo,
de alguna forma en concreto? Cuando abrimos vacantes para prácticas también nos conectamos con la facultad. Vale, de acuerdo, gracias. ¿Vale? Entonces, ahí ya sería la vía. Sí, la facultad dispone pues de canales para esto, se publican habitualmente. El ejemplo que ponía ahora Mireia de FOD Laboral es una plataforma parecida o inspirada, digamos, en Infojobs, por así decirlo, como el Infojobs de la óptica y la optometría, porque cubre ofertas de toda España, de todo el estado, con lo cual, porque además está abierta a compañías de todo el país, pero concretamente las compañías que pertenecen al patronato de la facultad tienen una visibilidad especial porque, bueno, pues porque son las que realmente más ofertas publican aquí. Toda esta información también os la enviaremos para que fácilmente pues, sepáis cuáles son las ofertas que se publican aquí en FOD Laboral. De acuerdo, perfecto, gracias.